Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial. En fin, Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esperemos que estén todos muy bien y le damos la bienvenida a Cintia Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, me siento muy contenta por la invitación, de verdad. Aprecio mucho estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Cintia. La invitamos porque ella es coach de vida familiar, si estoy en lo correcto. Uh-huh. Ella es mamá de 3 niños. Un niño de 8, una niña de 6, un bebé de 1 año y es esposa de Rodolfo. Tuvo la oportunidad de criar adolescentes antes de tener bebés. Es coach de mamás, trabaja con ellas, tiene certificaciones como coach y master coach de crianza consciente, tiene certificación en hogar y familia, certificación matrimonio, familia y relaciones humanas, otras certificaciones y cursos en áreas del desarrollo personal, matrimonio y familia. La podemos seguir en Viviendo en Familia Coaching en Facebook, en Instagram y en YouTube, así con el mismo nombre. Y tiene un podcast con su hermana que se llama Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast. Y está en YouTube, ¿cierto? Sí, y en plataformas también. Y en más plataformas, sí. Uh-huh. Pues Cintia, la conocemos desde hace muchos años, éramos unas niñitas. Ahorita ella tiene mucha actividad también en las redes sociales, hablando de las familias y las mamás y cómo tener esta crianza consciente, que yo les decía a mis hermanas, yo he escuchado de la crianza respetuosa, que no sé si sea lo mismo, pero bueno, ya por eso estás aquí hoy, para ayudarnos a conocer más de lo que es la crianza consciente. Bueno, creemos que el conocer sobre la crianza no solo es importante para los papás o las mamás, sino en general creemos que es algo muy importante para conocer en general, tanto porque puede que convivamos con niños por familia, que sean sobrinos, primos o así, y también porque consideramos que muchas cuestiones de la crianza tienen que ver con cómo son los adultos, y el entender el que una crianza ayuda a que un adulto tenga ciertas cualidades o seguridades. También entenderíamos que si hay falta de eso, puede que hubo falta en su momento, ¿no? Y podría ayudarnos a ser más comprensivos. Entonces, pero bueno, ahorita que Daniel mencionó la crianza consciente de la crianza respetuosa, no sé si tienen alguna diferencia. De manera sencilla, ¿qué es la crianza consciente? Pues miren, sí es diferente la crianza consciente de la crianza respetuosa, pero vamos a empezar por partes para que sea más fácil. La crianza respetuosa está basada más en una como filosofía que tiene que ver con ciertos pasos a seguir, como respetar a los niños, como buscar apego con ellos. También se conoce esta crianza como la crianza natural o la crianza con apego, ¿sí? Y tiene mucho que ver con, pues, partos respetados, con lactancia, con tener a los bebés, pues, contacto piel a piel y dormir cerca de los bebés, cargarlos. Toda esta parte es dentro de la crianza respetuosa y eso, pues, obviamente es padrísimo y vale mucho la pena hacerlo. Si ustedes tienen la capacidad y tienen el apoyo para hacerlo, pues, todas esas herramientas de crianza, pues, sirven muchísimo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de crianza consciente o crianza pacífica, que también se conoce como crianza pacífica, como crianza empoderada, estamos hablando de un fundamento que tiene que ver con el desarrollo, no solo del niño, sino de los padres, ¿sí? O sea, como yo como mamá me voy a desarrollar, voy a crecer, voy a entender más, voy a como conectarme conmigo misma para poder comprender qué me pasa cuando, por ejemplo, mi hijo llora, ¿no? Y entonces en lugar de yo estar en calma cuando él llora, yo me estreso,
Entonces, ¿qué me está pasando a mí como mamá? ¿Por qué me estoy estresando? ¿Qué me mueve mi hijo cuando llora de esta manera? Que me causa estrés, ¿sí? Y que me confronta con mi propia crianza y que me confronta con mis propias ideas, con mis propias experiencias de vida, ¿sí? Y entonces la crianza consciente lo que busca es que tú como mamá, como papá, te desarrolles, ¿sí? Y puedas, a partir de esta relación con tu hija, con tu hijo, crecer también, ¿sí? Y entenderte como mamá un poquito más. Entonces, hay como muchas estrategias para hacer esto, ¿sí? Y eso es parte de lo que se va haciendo. Otra parte de la crianza consciente es que buscamos que el niño no solo respetar lo que es, sino también ayudarlo a florecer con la esencia que ya tiene, ¿sí? Con los talentos, los dones, todo lo maravilloso que el niño ya trae, así por así decirlo, de su esencia, y poderlo ayudar a seguir creciendo en esta parte. Y entonces formar al niño de forma tal que este niño se sienta amado, respetado, seguro de sí mismo y entonces pueda llevar a cabo lo que él decida hacer, ¿no? Las cosas que le gustan y pueda perseguir sus sueños, sus pasiones, etcétera, ¿no? Entonces es como estos dos ingredientes que para mí son muy importantes, que puede ayudar a crecer a los dos, ¿no? Que se pueda desarrollar ambas partes. Ok, entonces la crianza, bueno, sí entendí bien. La crianza respetuosa es como más parto, bebés, posparto y toddlers. Y la crianza consciente empieza cuando tú empiezas a enseñarle a tu hijo y tienes que ver a tus adentros qué eres tú para algo así. Sí, ver hacia ti misma, ¿no? Porque la crianza respetuosa ciertamente se usa más como para niños pequeños, ¿no? Porque todas estas cosas que se hacen en la crianza natural son mucho como para los primeros 5 años, 6 años tal vez de la vida de un niño, ¿sí? Sin embargo, en ese mismo tiempo, tú vas a tener que enfrentar retos como que te diga que no a algo que tú quieras que haga, no, y no. Y entonces tú así como, ay, pero ¿por qué me dice que no? Y entonces a veces es difícil. Y entonces sí, es ver hacia adentro. Ah, ¿qué necesito yo? ¿Por qué ese no de mi hijo me mueve? Porque ese no de mi hijo me molesta o me enoja, ¿no? Y entonces es ver hacia adentro y empezar a como armar el rompecabezas de qué es lo que me pasa a mí como mamá. Entonces podríamos determinar que es como una autoevaluación para reconocer aquellos patrones o aquellas actitudes que tal vez son difíciles de lidiar y entender de dónde vienen, ¿no? O sea, entender si es porque a mí me criaron de cierta manera o entender porque yo tengo la idea de que un hijo bien portado hace esto y no necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu papel como coach familiar en estos momentos? O sea, una mamá llega y dice, bueno, yo no entiendo por qué pasa esto, ¿cuál es tu función en este momento? Ok, gracias por la pregunta. Sí, fíjate que mi papel es ayudar a la mamá a reflexionar, ¿sí? Como a reflexionar. A ver, mamá, cuéntame qué hizo tu hijo, ¿no? Y entonces ya me cuentan, ¿no? Lo que haya pasado. Y entonces le digo, ok, ¿qué crees que estaba necesitando tu hijo en ese momento? Y entonces ella me empieza a decir, no, pues a lo mejor necesitaba comer, o a lo mejor necesitaba que yo platicara con él, o a lo mejor tenía sueño, o sea, empezamos a ver, ¿no? ¿Qué te pasaba con ese niño? Ok, entonces luego les pregunto, ok, ¿y qué estabas necesitando tú? ¿Por qué te enojaste? O sea, ¿qué estaba pasando dentro de ti? ¿Qué miedo tenías, por ejemplo? ¿Qué estabas pensando de lo que estaba sucediendo con tu hijo? ¿Sí? ¿Qué historia te estabas haciendo en tu mente? De, mi hijo es un respetuoso, va a ser siempre un irrespetuoso, o va a ser siempre un desobediente. ¿Qué historia te estabas creando tú? Y entonces ya empezamos a evaluar y a reflexionar todas estas cosas. Y cuando lo hacemos, empezamos a encontrar, por ejemplo, creencias limitantes o patrones que las mamás tienen. ¿A qué me refiero con creencia limitante? Por ejemplo, que los niños todos tienen que obedecer siempre. Por ejemplo, puede ser una creencia, ¿no?
Y entonces esta creencia pues ya no le está sirviendo a la mamá porque pues la realidad es que son niños y los niños no siempre van a obedecer, ¿no? Entonces, entonces ayudar a la mamá a darse cuenta, o sea, sí, los niños pueden no obedecer a veces y está bien. ¿Y cómo lo vas a manejar ahora? ¿Cómo quieres que cooperen? Entonces, es como ir investigando mucho qué vamos a hacer con este pequeño en esta situación. Y fíjate que la crianza consciente tiene varias áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos varios autores internacionales, que por ejemplo está la doctora Shafali, que ella habla específicamente más sobre la relación que tienen los papás con los hijos, ¿sí? Y cómo a través de esa relación van ayudándolos a ser influenciados por sus papás y que los papás los pueden ayudar a través de esa relación, que eso es lo que importa mucho la relación. Y ella cuenta una historia que me parece fabulosa, que dice que cuando su hija se le cayó un diente, llegó el ratón de los, ya saben, ¿no? El ratón de los dientes a dejarle cierta cantidad de dinero. Y entonces la niña llega con su mamá el otro día muy emocionada. Mira, mamá, lo que me trajo el ratón de los dientes. Y dice que hagan en cuenta que si hubiera sido un billete, no recuerdo, $5, la niña lo partió a la mitad y le dio la mitad a la mamá. Y entonces le dijo, ay mamá, mira, me dejó esto el ratón de los dientes y yo quiero darte la mitad, ¿no? De lo que me dejó. Entonces dice la doctora, me encanta esta historia porque ella dice, yo tenía la opción de educar en ese momento a mi hija y de decirle, está mal que cortas los billetes no se cortan porque pierden su valor y esto y el otro y aquello. O tenía la opción de construir su naturaleza y su amor y ese don que tenía de compartir. ¿Sí? Ese deseo que tenía de compartir conmigo ese dinero. Entonces yo decido irme por la parte de, gracias hija, gracias por quererlo compartir conmigo, gracias porque pensaste en mí cuando tuviste este dinero, ¿no? Y obviamente después habrá tiempo, ¿no? Para explicarle a la niña que cuando partes un billete, el billete pues, pierde el valor y todo eso, ¿no? Pero ella prefirió construir a su hija esa parte, ese don de querer compartir, que destruir y decirle estuvo mal lo que hiciste y así, porque no era el momento. Y de esto va la crianza consciente, ¿sí? De ser conscientes de la forma en que hablamos con nuestros hijos, que lo que queremos es construir en ellos y no destruir, ¿sí? Eso que ya tienen. Me encantó, qué tierno. Porque me doy cuenta que no nada más es como forzado, todo como de, tienes que aprender. No, pues también es apreciar esa naturalidad que tienen los niños. ¿Cuál ha sido posiblemente como el reto o el caso como que más se repite con las familias? Una de las cosas que más pasa es que la mayoría, no todas, pero muchas tienen patrones de crianzas autoritarias, ¿no? Se hace lo que yo digo y se hace lo que yo digo y no me importa lo que pienses, lo que digas, lo que creas, ¿no? Es así. Y yo no estoy diciendo que los niños no deban cooperar o no deban de aprender a ser parte de la familia y a relacionarse bien con su familia de tal manera que fluyan las cosas, ¿no? No estoy diciendo eso, pero sí es importante aprender a hacerlo desde una conciencia, no desde nada más porque lo digo yo, así se hacen las cosas y no me importa, ¿no? Y la mayoría venimos de eso, o sea, muchas mamás venimos así, no todas, pero muchas. Entonces, cuando se topan con esto de, ok, tu hijo necesita una mamá más evolucionada, más crecida, más desarrollada mentalmente, emocionalmente. Entonces se topan con toda esta carga emocional, toda esta carga vivencial, toda esta carga de experiencias que han tenido, de papás que les exigían ciertas cosas, de experiencias de vida en las que no podían hablar, de que su voz no era escuchada, que su opinión no valía, ¿sí? Y entonces es como empezar a tocar esas fibras, ¿no? De, ok, ahora ya nos dimos cuenta, hacer una historia de su vida y darle sentido a esa historia para que las mamás puedan decir, ok, sí, ahora ya entendí por qué me enojo cuando mi hijo no me obedece, ¿no? Porque mis papás así eran conmigo, ¿no? Y entonces ya entendí que esto es como que lo traigo, ¿no? Metido en el sistema nervioso, lo traigo metido en mis creencias, lo traigo metida en mi cerebro. Entonces es difícil que yo lo cambie.
pero muchas de estas mamás lo quieren cambiar, de verdad lo quieren cambiar, porque se dan cuenta que eso no es algo que les esté funcionando ya con sus hijos, o que ya no quieren gritarles, o que ya no quieren pegarles, o que ya no quieren tratarlos de esta manera. Entonces dicen, no, debe haber otra mejor manera de hacerlo. Y entonces están trabajando en eso. Y sí, pero uno de los obstáculos más grandes es toda esa experiencia que traen y los patrones que traen, como por generaciones, porque esto es de generaciones, no nada más empezó con nuestros papás, ¿no? Sino abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Entonces vienen cargando todo eso y ahora es tratar de darle sentido y empezar a cambiar poco a poco a un patrón distinto. Sí, sí, y es lo que nos enseñaron, porque no es falta de amor. No hubo falta de amor en nuestros padres, pero es la falta de conocimiento. Pues ya se escucha en todos lados de esta generación y qué más, pues tenemos el social media y vemos a otras personas, lo que hacen, lo que aprenden. En el mundo de las mamás nuevas como yo, hablando de que la crianza respetuosa, o en este caso la crianza consciente, está envuelto en un cambio de ideas totalmente. Y hoy en la mañana estaba hablando con un amigo de otro tema. En nuestra vida necesitamos llenar huequitos, digámoslo así. Bueno, así lo veo yo. Y con el conocimiento que yo tengo, lleno todos mis huequitos. Pero no debería, o sea, podemos hablar sin gritar, podemos pedir sin pegar, podemos hablar con más amor, abrazar más, jugar más, pero como lo que yo tengo es poquito o incorrecto, lleno todos mis huequitos con eso. O sea, lo llenamos con lo que tenemos y como... Sí, los huequitos los llenamos con lo que tenemos, sí, y no es magia. No nada más porque tengo amor puedo llenar estos huequitos, necesitamos conocer, necesitamos aprender, y qué difíciles, ¿no? Qué bonito suena, qué difíciles. Sí, fíjate que nosotros partimos mucho en el trabajo que yo hago desde que nuestros padres hicieron lo mejor que podían o pudieron con lo que tenían, ¿sí? Con lo que tenían, o sea, no sabían más, no tenían más y hicieron lo mejor que podían con esas herramientas que tenían en ese momento. Y entonces partimos con mucho amor hacia nuestros padres. Yo siempre les digo a las mamás, no estamos hablando de nuestros padres para juzgarlos, o sea, no es el objetivo es aprender, ¿sí? Es aprender, y cuando reflexionamos, aprendemos, ¿sí? Y entonces ese es el objetivo, aprender. Y por otro lado, también hay muchas mamás que no tuvieron cosas, como lo que decías, ¿no? O sea, como no tuvieron ciertas cosas y entonces no tienen tanto que dar, ¿no? Entonces yo les digo a las mamás, miren, lo que nosotros estamos haciendo aquí es reconstruir lo que nosotras no tuvimos, dárnoslo a nosotras, trabajarlo para que nosotras lo podamos tener en nosotras, y entonces ya que nos lo dimos a nosotras, dárselo a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no tuve una mamá que jugara conmigo porque pues no pudo, porque no tenía tiempo o por la razón que haya sido, entonces me cuesta a lo mejor jugar con mis hijos, ¿sí? Porque es así como, ¿cómo se juega, no? O sea, no sé. Pero entonces empiezo a conocerme a mí, empiezo a ver qué es lo que me gusta a mí hacer, empiezo a notar en qué sí puedo jugar, y entonces ya a lo mejor me doy el tiempo de decir, bueno, ya me di cuenta que a lo mejor yo no soy de jugar con juguetitos chiquitos, pero sí soy de cantar a jugar, o sea, jugar que canto, ¿no? Y entonces me puedo poner con mis hijos a cantar y estamos jugando de una manera, ¿no? Y entonces yo empiezo a darme cuenta, mira, pero a lo mejor también puedo jugar un deporte, a lo mejor sí jugué deportes y sé cómo hacer eso. Entonces agarro a mis hijos y digo, ok, vamos, juguemos básquet o juguemos fútbol o lo que sea. Y entonces empiezo a construir esta relación del juego desde esta parte que se me hace más fácil, y poco a poco me voy dando más esas oportunidades de adentrarme al juego. Y entonces ya que lo construí, entonces lo empiezo a dar a mis hijos. Y así el juego, así la comunicación, así la escucha, porque muchas mamás nunca se sintieron escuchadas de niñas. Entonces llegan con sus hijos y sus hijos pues no los pueden escuchar, no saben escucharlos. Entonces es, ok, ahora aprende a escucharte a ti como mujer, aprende a escuchar tus necesidades, aprende a escuchar lo que a ti te está faltando, y entonces a partir de ahí vas a poder escuchar mejor a tus hijos. Y obviamente trabajamos en desarrollar esta parte de la escucha activa y que las mamás desarrollen esta habilidad, pero es mucho también escucharse a ellas,
¿sí? Para poder darle esto también a sus hijos. Y, por ejemplo, si una persona dice, quiero yo empezar a tener esta crianza consciente, ¿cuáles crees que serían los primeros pasos que uno debería de tomar? Mira, lo primero es tener el deseo, ¿sí? De decir, yo quiero hacer esto diferente, ¿no? De decir, realmente quiero que la crianza de mis hijos sea distinta. Quiero romper estos patrones, quiero hacer como ese lazo diferente, ¿no? Y entonces decir, ok, tengo el deseo, puedo informarme un poco más de cómo se hace esto, puedo ver un blog, escuchar un podcast, lo que sea, y puedo informarme un poco más. Y puedo empezar a reflexionar mucho de mi infancia. Hay buenos libros como para empezar a saber un poco más de esto. Por ejemplo, ahorita está uno muy bueno en español, que es el de Mona de la Houck, que se llama Más allá del comportamiento, así se llama, más allá de la conducta. Entonces, cuando nosotros vamos a ese libro, y Mona de la Houck habla de esto, pero a partir del sistema nervioso, ¿sí? Ella trabaja mucho la parte del sistema nervioso, cómo nosotros guardamos mucho en nuestro sistema nervioso de nuestra propia crianza y cómo ahora necesitamos trabajar y regular nuestro sistema nervioso para que ahora nuestros hijos también puedan regular su sistema nervioso. Y entonces es un libro muy bueno que habla de esto y nos enseña que el comportamiento de los niños muchas veces no tiene que ver con que se quieran portar mal, sino es mucho de que no se saben regular todavía y están pequeños. La verdad es que para aprender a regularse uno lleva años, ¿sí? Y se ha demostrado científicamente que hasta los 25 años, ¿sí? Alrededor de los 25 años, el cerebro termina de desarrollarse. No, entonces, pues los adultos tampoco se saben dominar a veces, o sea, no nada más los niños, también nosotros. Yo tengo 26, ya pasé por ahí, entonces, no. Bueno, o sea, yo creo que toda la vida vamos a luchar con dominar nuestras emociones. Pues sí, las emociones nos dominan. Y como un niño que tiene 2 años aprendiendo a lidiar con las suyas, pues no podemos exigirle tanto, ¿no? Si nosotros también fallamos. Sí, y es exactamente eso. A veces tenemos expectativas muy realistas, ¿sí? De lo que los niños pueden hacer, ¿no? Y la realidad es que los niños no se pueden autorregular, ¿sí? Esto es un proceso de muchos años que puede alcanzarse a lo mejor hasta los 20 y tantos años, ¿sí? Si es que se alcanza. Y yo conozco personas adultas de 30, 45 que no se saben regular, ¿sí? Autorregular. Entonces, es una expectativa totalmente irrealista que nuestro hijo solito se calme, ¿sí? O solito deje de llorar, o solito aprenda que no se debe de enojar y debe manejar su enojo. O sea, no es correcto, no es apropiado a su edad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aprendemos a regularnos nosotras, como a mamás, como adultas, y entonces yo corregulo a mi hijo. Mi hijo se corregula conmigo. Yo calmada, yo tranquila, yo regulada, voy con mi hijo y él en su llanto, él en su enojo, él en donde esté, yo estoy ahí calmada y le digo, hijo, aquí te acompaño. Cuando estés listo, platicamos, pero aquí voy a estar contigo, sin juicio, sin nada. O sea, no le digo eso, pero yo sin juicio, sin nada, y estoy tranquila. Y si yo estoy tranquila, mi hijo como que toma prestada mi tranquilidad y la hace suya y entonces se regula. Y entonces dice, ahora sí ya estoy tranquilo, ahora sí, mamá, platiquemos. Entonces, esto es un proceso y mientras más les ayudamos a nuestros hijos a corregularse con nosotras, más fácilmente en un futuro ellos aprenderán a regularse solos. ¿Sí? Pero si nosotros como mamás, ellos lloran, y nosotros, ya te dije que no debes de llorar, y nos ponemos a gritarles, y ya no llores por eso, no tienen nada que ver, y nos ponemos así, pues oye, no estoy yo regulada, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a regularse? Esto tiene mucho que ver con el ejemplo, con lo que modelamos nosotros como adultos, ¿sí? Entonces, sí, es todo un proceso, y definitivamente si una mamá quiere lograr este proceso, yo les invito a buscar a alguien con quien trabajar. ¿Sí? Porque siempre es más fácil. Yo, por ejemplo, como coach, lo que hago es yo me regulo. Y entonces yo les enseño con mi ejemplo a que las mamás se corregulen conmigo. Es como ellas se corregulan conmigo y entonces aprenden, mira, ese es el modelo de cómo una persona puede estar regulada.
Y entonces ellas aprenden de mí eso y luego lo llevan a sus hijos. Entonces, sí, yo sí les invito a trabajar con alguien, a buscar a alguien que les puede ayudar a hacer este shift, este cambio de una crianza basada en el control, en el autoritarismo, a pasar a una crianza consciente, a una crianza pacífica, una crianza en calma. Wow, Ahorita que decías que tú les ayudas a las mamás a autorregularse, me vino a la mente un coach en el gimnasio. O sea, claro que puedes ir al gimnasio y te puedes ejercitar tú solito, pero va a ser mucho mejor, más rápido, más pues sí, vas a aprender a usar las máquinas, a ver qué te sirve a ti, qué necesitas tú, porque aun cuando, digamos, yo voy al gym y conozco mi cuerpo, entre comillas, pues tampoco es como que ya sé manejar las máquinas o ya sé el programa que me toca, ¿no? O que me va a ayudar más. Entonces, me vino a la mente, pues es el mismo nombre, ¿no? Coach. Coach familiar o coach en el gimnasio. Y cómo te puede ayudar el que alguien te apoye, ¿no? El que alguien esté detrás de ti o al lado de ti, a quien le puedas hacer preguntas también. Eso, ahorita yo que tuve a mi bebé, tuve una dula maravillosa, ella, Sujei, te amo. Y a mí me encanta saber que aun cuando está internet y está el Google y me puede decir todas las cosas que hay, es diferente preguntarle a alguien que sabes que sabe, ¿no? Que tener a alguien ahí a quien le puedes enviar mensaje, dar una llamada y te puede dar el conocimiento a ti, que te habla a ti, no nada más leer, which is fine, que hay que leer, ¿no? Y hay que educarnos en lo que nos interesa, pero tener a alguien que te apoya es indispensable, sí. Sí, sí, el camino es mucho más fácil, mucho más bonito, mucho más rápido incluso, ¿no? Que si tú vas solo, ¿no? Y definitivamente una dula, por ejemplo, es lo más bello que te va a pasar en un parto, o sea, tener a alguien que te acompañe, que te contenga, que te haga oler los aceititos o lo que sea, es padrísimo. Y la verdad es que esa misma experiencia de la dula no es exactamente igual, pero se replica con un coach de crianza, ¿no? Se replica en ese sentido porque hay alguien que te lleva de la mano, alguien que te acompaña, alguien que te guía y alguien que te muestra, ¿no? La fuerza que tú tienes interna, ¿no? Porque como las dulas lo que te hacen es empoderarte, decir que tú puedes, ¿no? Hay fuerza en ti para lograr este parto, pues igual, o sea, hay fuerza en ti para lograr una crianza, o sea, tienes los hijos que tienes por una razón, ¿sí? Y tanto ellos necesitan de ti como tú necesitas de ellos para crecer, para transformarte en la persona que Dios quiere que tú seas, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan bonito esto. ¿Y cómo fue que decidiste empezar a hacer esto? O sea, ¿hubo algún ejemplo en específico, algo que te abrió los ojos respecto al tema o cómo fue? Wow, esa es una pregunta preciosa y trataré de ser breve, pero ustedes conocen que yo tuve jóvenes, adolescentes, antes de tener bebés, ¿sí? No sé si se acuerdan de mis sobrinos, pero ahí estaban. Sí, un poquito más grandes que yo eran los dos, sí. Ajá. Entonces, eran tremendos y bueno, son hermosos, los amo, los adoro, y si me están escuchando, los amo. Pero la verdad es que yo era una mamá muy inconsciente con ellos. Y por inconsciente no me refiero a que los dejaba, ya saben, ¿no? La inconsciencia pensamos a veces que es, lo dejo ahí, que le pase hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera. No, no era así, sino muy consciente en el sentido de que yo no tenía conciencia de los límites que les ponía, no sabía por qué les ponía los límites, era como muy controladora, muy desempoderadora para ellos, o sea, totalmente fuera de lo que una mamá consciente es, créame, o sea, fui la mamá más inconsciente del mundo con ellos. Entonces, amorosa pero inconsciente. Ajá, amorosa pero muy inconsciente. Y la realidad es que las cosas, estas dos partes no están peleadas, o sea, puede ser la mamá más amorosa que el mundo puede tener, pero ser muy inconsciente en ese proceso, ¿sí? Y así es. Y puede ser también muy amorosa y consciente. Entonces, yo invito a esto, ¿no? A la conciencia. Entonces, debido a esa experiencia que yo tuve de vida, yo sufría mucho, o sea, de verdad, o sea, yo lloraba, sufría, tenía mucho miedo, siempre estaba así,
Entonces llegó un punto en el que yo dije, es que no puedo ser la única mamá en esta tierra que esté así sintiéndose mal porque no sabe cuidar a sus hijos y enseñarles. Y entonces en ese momento fue que dije, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que prepararse, alguien tiene que ayudar a las mamás. Entonces fue en ese momento en que decidí empezar a estudiar. Y en ese camino nacieron mis hijos, mis bebecitos hermosos, y entonces me topé con otras experiencias, ¿no? También de inconsciencia, de otro tipo, ¿no? Era como más como, ¿qué estoy haciendo aquí? No puedo, está llorando mi hijo, todo el tiempo llora, y cómo yo ¿qué hago, no? Cuando está todo el tiempo llorando, o mi hija que me está pidiendo esto, y yo la verdad no sé cómo dárselo. Entonces fue a partir de esas experiencias que yo logro encontrar la respuesta. Yo estuve orando mucho, o sea, siendo muy honesta, yo estuve orando mucho. Padre Celestial, ¿qué más me falta? ¿Qué más necesito? Porque nada más no veo por dónde. Y entonces yo sentí mucho la respuesta, ¿sí? Y que fue, busca un mentor. Así fue, tal cual, busca un mentor. Y entonces yo dije, voy a buscar un mentor. Y me puse a buscar muchísimas personas y encontré muchas personas, pero encontré una coach. Y esa coach fue la que me enseñó a mí a regularme, a cambiar mi mentalidad, a entender muchas cosas de cómo funcionaban las creencias y la mente y todo esto. Y a partir de ahí dije, wow, o sea, yo quiero ser coach, porque toda esta parte de la familia, el matrimonio, de la crianza que estudio, si yo tengo las herramientas de como coach, voy a poder ayudar a las mamás realmente a hacer un cambio, una transformación en sus vidas. Y entonces fue ahí donde encontré el lugar donde yo estudié mis certificaciones como coach de crianza, y he estudiado más de coaching, pero en esas certificaciones es donde yo elevo todavía más mi crianza, y entonces decido que esto era para todas las mamás y todas las mamás lo necesitaban, y entonces es lo que ofrezco para las mamás. Y luego fíjense que me preguntan a las mamás, pero si yo ya soy buena mamá, o sea, soy mala mamá y por eso me estás invitando a hacer ese trabajo. Y yo, sí, no tiene que ver con si eres buena o si eres mala mamá. Yo considero que todas las mamás hacen lo mejor que pueden, ¿sí? Sin embargo, todas somos seres humanos, ¿no? Todas tenemos sistemas nerviosos, todas tenemos cerebros y mentes, todas tenemos emociones, todas tenemos experiencias de vida, ¿no? Todas tenemos estilos de crianza diferentes que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, todas nos beneficiamos de un trabajo reflexivo y de un entendimiento de todas estas cosas. Todas. Porque si, por ejemplo, estás en el 2, subes al 4, ¿no? Por ejemplo. Si estás en el 6, subes al 8. Si estás en el 8, subes al 9. O sea, es un proceso de transformación. Y de donde tú estés, te transformas hacia adelante. ¿Sí? Entonces, todas las mamás se benefician de un proceso de este tipo. No, sí, es una evolución, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente siempre son, bueno, afortunadamente vamos cambiando, vamos siendo diferentes y digamos que agarramos como callo, agarramos práctica, pero si no aprendemos cosas nuevas, arrastramos todas esas cosas malas, ¿no? Y es que es intensísimo cómo todo lo que dices aplica, bueno, me aplica a mí, ¿eh? Todo lo que has dicho me aplica a mí. Yo nada más siento que ahí tú me ves por algún lado, pero y me encanta eso que dices, es que no nada más soy yo, somos todos. Y es muy bonito darnos cuenta de eso porque te juzgas menos, te sientes un poquito mejor, no te ¿cómo se dice eso? Como te martirizas. Porque hay una página en Instagram que sigo que se llama Naranja Dulce y sacan muchos memes de mamás muy chistosos y hay uno en el que la mamá está toda triste al final de la noche, martirizándose por todo lo que hizo mal. Y es que así me pasa muchas noches. Yo, según hice las cosas, ¿cómo decirlo? O sea, a veces te sientes tan mal en la noche por las cosas que hiciste o por las que no hiciste. Yo que ahorita con mis hermanas soy la única que tiene hijas, o bueno, sí, bebés.
es muy terrible el verla y amarla y luego enojarte tanto y luego te enojas más contigo después por enojarte y es una lucha con ella, es una lucha contigo, una lucha con alrededor, luego con la casa que tiene que estar sucia y tirada y la comida y las tareas y luego la escuela todavía y las mamás que trabajan, que yo no trabajo, nada más la escuela y las tareas y, ay no, es mucha presión que otro humanito dependa de ti. Sí. Y luego más Sí. son varios. Me estoy desplayando aquí, estoy sacando mis frustraciones con todos ustedes. Sí, ser mamá es la tarea más difícil, si tú me preguntas. La más hermosa, pero la más difícil, ¿sí? Y definitivamente lo que tú dices es muy real. Todas las mamás pasamos por cosas semejantes, no iguales exactamente, pero semejantes. Y cuando, por ejemplo, tengo estos grupos de mamás, a mí me encanta porque cuando ellas empiezan a contar sus historias y a contar cómo se sienten y todo esto, lo que tú dices, todas empiezan a decir, sí, así me siento yo, y la otra, ay, es bueno que no me sienta igual, o sea, es bueno saber que otras se sienten igual que yo, y entonces se empieza a ver este eco entre todas, que es precioso, porque entonces nos sentimos como unidas, y yo siempre les digo a las mamás, digo, nosotros estamos aquí para cooperar, para ayudarnos, para ayudarnos unas a otras a salir adelante. No estamos aquí para juzgarnos, para criticarnos, eh, para como aplastarnos unas a otras. No. Nuestro camino es ser mamás que apoyen a otras mamás, ser mamás que cooperen y que unidas seamos más fuertes y podamos crecer. Sí, y ese es el objetivo de todo el trabajo que yo hago, Danae, Rebeca y Raquel. O sea, la verdad es que para mí es un trabajo que me apasiona muchísimo y que me siento muy agradecida con Dios porque me da la posibilidad de hacer un trabajo tan bonito, tan especial y tan transformador para las mamás. Y recordé hace algunos años yo le dije a mi hijo, ¿sabes por qué estudio tanto? Y mi hijo, el más grande, me decía, mamá, es que no sé por qué estudias tanto. O sea, que te voy a estudiar y estudiar y estudiar. Y yo le dijo, ay, hijo, ¿sabes por qué estudio tanto? Porque ya sabes que hay mamás que gritan a sus hijos. Y me dice, sí sé que hay mamás que gritan a sus hijos. Luego, ¿sabes que hay mamás que se enojan y les pegan a sus hijos? Sí sé que hay mamás que se enojan. Y entonces le dije, bueno, porque quiero ayudar a todas esas mamás y a otras mamás que se frustran, que se sienten con miedos, con desafíos difíciles, al ser mamás, no sean felices por algo, o sea, por esa tristeza que a veces da. Le digo, y quiero ayudarlas a sentirse mejor, a poder maternar con más amor, con más seguridad, con más tranquilidad, con más calma. Y entonces, entre estas palabras que le decía yo a mi hijo me quedó viendo y me dijo, mamá, entonces tú no quieres ayudar a las mamás. Y yo le dije, sí quiero ayudar a las mamás. Y me dice, no, mamá, tú lo que quieres es ayudar a los niños. Y cuando vi su visión de él, dije, wow, o sea, sí, definitivamente mi trabajo es también ayudar a los niños a través de ayudar a sus mamás. Pero realmente mi misión es que las mamás puedan sentirse mejor, ¿sí? Puedan desde ese lugar mejor poder ser las mamás que sus hijos necesitan. Me sorprende mucho la reacción de tu hijo y el que él pueda tener la confianza de expresarte lo que él siente, lo que él piensa y el poder tener ese razonamiento, pues yo creo que ha sido un fruto, ¿no? De poder pues aprender a aplicar todo eso y pues en la vida tanto tuya como en la de ellos. Y pues todo eso como, ¿cómo se ha relacionado como esta crianza consciente como con tu relación como religiosa? Yo veo la crianza consciente como este proceso transformador que venimos a hacer a esta tierra, ¿no? Nosotros sabemos que todas las personas y los seres humanos podemos cambiar, ¿sí? Si queremos hacerlo, obviamente, pero sí podemos cambiar si queremos. Y decir que no podemos cambiar sería como negar la expiación de Cristo, ¿sí? Porque realmente el arrepentimiento, todo esto viene gracias a Cristo. Y nosotros sabemos que eso nos permite cambiar, arrepentirnos,
reflexionar en cuanto a lo que no hicimos bien y reparar, ¿no? Esta parte que a veces nos equivocamos, bueno, sí, reparamos y seguimos adelante y creemos que podemos cambiar. Entonces, para mí, mi relación con la iglesia, con El Salvador, me permite saber que puedo lograr estos cambios yo, pero también las mamás lo pueden hacer. Y que ellas pueden también accesar a Cristo. La mayoría de mamás con las que trabajo son cristianas, ¿sí? No todas, pero en su gran mayoría. Y entonces ellas también creen en esto. Y entonces cuando yo les digo, es que sí puedes cambiar. Y luego la ciencia, lo que me encanta es que la ciencia prueba que sí es cierto, ¿no? La neurociencia dice que el cerebro tiene plasticidad. Antes creía que la plasticidad solamente era en un tiempo de la vida, ¿no? Y que solamente de joven o de niño cambiaba tu cerebro. Y no, ya se sabe que toda la vida el cerebro tiene plasticidad. O sea, posibilidad de cambio, de hacer nuevas conexiones, de crear nuevos caminos neuronales. Y luego, por ejemplo, la ciencia del apego, antes se creía que el apego estaba dado al año, ¿no? Que el niño ya al año tenía un apego seguro o un apego inseguro y ya, ¿no? Y ahí acababa todo y ya ni modo, ¿no? Si tuvo un apego inseguro, pues ni modo, ¿no? Y ya. Pero no, ahora se sabe que el apego también es algo que evoluciona y que yo como persona puedo crear un apego seguro conmigo misma, como les decía, crearlo para mí primero y luego decir, ahora voy a darles un apego seguro a mis hijos también. O sea, todo esto de la ciencia está completamente relacionado con esta parte religiosa de saber que hay la posibilidad del cambio, de la transformación, del perdón y de el crecimiento como persona. Ahorita que dijiste el perdón, pues quiero pensar, bueno, en nuestro caso, bueno, mi mamá y mi papá, yo sé que hicieron lo mejor que pudieron, pero sí sé que hay hijos que están dolidos por cómo los criaron sus padres. Yo creo que los conocimientos más difíciles de quitar de tu mente son los que no te enseñaron. O sea, nadie te enseñó a ser mamá, pero más o menos tienes una idea por las cosas que viste, por las cosas que hicieron contigo, que escuchaste. Entonces, yo siento que esas son las actitudes más difíciles de cambiar, las que no te enseñaron tácitamente, sino que todo entró nada más así, ¿no? Porque ni siquiera te das cuenta de que están ahí, porque no lo aprendiste conscientemente. Entonces, el darte cuenta de las cosas que eres, porque son cosas que son parte de ti, están mal. Ahí apenas verlas es un paso y lleva tiempo verlo, ya cambiarlo pues ya es otra cosa, pero empezar a verlo y pues hablando en que somos cristianos y creemos en el amor de Dios, en el amor de Cristo, pues Él es un Padre amoroso y consciente y que gracias a su ayuda pues podemos serlo también nosotros, padres conscientes. Sí, y por ejemplo, entender la crianza consciente y el poder tú entenderlo y cualquier persona entenderlo, ¿cómo crees que nos acerca más a Cristo? Híjole, nos acerca muchísimo a Cristo, porque nuestro Padre, sí, es un Padre amoroso, consciente, que nos ama profundamente. Y cuando yo trabajo en ser amorosa y también consciente con mis hijos y amarlos profundamente, y cuando yo hablo con ellos de manera consciente me doy cuenta de qué palabras uso con ellos, ¿sí? Me doy cuenta de cómo actúo con ellos, de cómo respondo a sus necesidades. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que nuestro Padre Celestial nos escucha, ¿sí? Siempre está ahí para nosotros. Entonces, fíjate, cómo yo como mamá trato de emular hasta cierto punto al Padre Celestial. Decir, ok, Él me escucha siempre, yo también puedo escuchar a mis hijos siempre, ¿no? Él está dispuesto a perdonarme siempre, yo también estoy dispuesto a perdonar siempre a mis hijos, ¿sí? Él me guía, no me busca controlar, sino Él me guía, entonces yo también puedo guiar a mis hijos, ¿no? Y entonces
no los tengo que controlar, tengo que guiarlos, tengo que escucharlos, tengo que ayudarlos a ir por el camino. Entonces, te acerca a como es el modelo perfecto, a mi manera de ver, de cómo es un padre, una madre, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que hay una escritura que está en la Biblia y que me encanta, y que seguramente ustedes han escuchado, que es el que podamos, que el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos con la crianza consciente es aprender a mirar el corazón de nuestros hijos y nuestro propio corazón, porque estamos como muy enfrascados en ver el comportamiento, solo que lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Solo lo que veo, el comportamiento de mi hijo, el comportamiento de mi hijo, o solo lo que veo de mi comportamiento. Pero cuando empiezo a mirar el corazón y empiezo a mirar, el corazón es las emociones de mis hijos, el sistema nervioso, las intenciones, su línea de apego, toda esta parte interior, lo que piensa, lo que siente, toda esta parte interior, y entonces me empiezo a fijar más en eso que en lo que está haciendo. Entonces me descubro a mí misma siendo más como el Salvador, me descubro a mí misma siendo más como Cristo, cuando también hago eso por mí misma, porque por mí misma también es tener esa empatía y ese amor y ver hacia mis intenciones y hacia mi corazón y darme cuenta que a veces me voy a equivocar con mis hijos, pero no lo hice con mala intención, de verdad, no hubo una maldad en mí, simplemente, bueno, me equivoqué, me perdono a mí y voy y busco reparar, pero también es esto, ver el corazón de mamá y ver el corazón del niño. Muchas gracias, Cintia. Gracias por compartirnos, por abrirte con nosotras y este mundo que eres tú, esta parte de ti que eres tú, porque ya es parte de ti. Ya eres Cintia, mamá, hija, esposa, mil cosas. También eres Cintia coach. y todo este mundo de la crianza que se ve que te encanta, que se ve que te apasiona, que se ve que quieres ayudar con, pues, amando a las mamás. Sí, gracias a ti. Muchas gracias. Les invitamos a todos los que nos escuchan a seguirla. Les vamos a poner sus redes sociales aquí abajo en la descripción para que puedan buscarla y puedan ustedes por sí mismos buscar más información sobre esto, porque es algo que pues nos puede ayudar muchísimo, aunque no seamos padres todavía. Siempre el comprender todas estas cuestiones nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a saber mejor cómo lidiar con los demás, ¿no? Entonces, pues muchas gracias de verdad por llegar hasta aquí. Les invitamos a seguirnos aquí en YouTube, en Instagram, Facebook y todas nuestras redes sociales, como todas. Spotify. Sí, Spotify. Sí. Y pues bueno, nos vemos en 2 semanas. Les agradecemos mucho su tiempo y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias. Bye. Qué gusto.